vamos a hablar de tres monarcas que ocupan todo el siglo XVII: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El primero de ellos empezó a reinar en 1598 y el último murió en el año 1700. Si hay una característica común a esos tres reinados es la palabra decadencia. La monarquía hispánica había dominado Europa durante el siglo XVI en los reinados de Carlos I y Felipe II. Sus sucesores van a ir perdiendo poco a poco el poder, quedando la monarquía hispánica como una potencia de segunda fila en Europa. El gran imperio de Felipe II fue heredado por su hijo Felipe III, quien gobernó de 1598 a 1621. El nuevo monarca heredó también de su padre las enormes deudas de la monarquía hispánica. Por ese motivo, uno de los principales objetivos de su reinado fue reducir el gasto militar a través de una política pacifista, es decir, la firma de tratados de paz o treguas con los enemigos de España. En ese contexto hemos de situar tanto la paz firmada con Inglaterra en 1604 como la tregua de los 12 años que se firmó con los rebeldes flamencos en 1609. Esto no evitó, sin embargo, una nueva bancarrota de la Hacienda Real en 1607. Otro de los rasgos fundamentales del reinado de Felipe III fue la aparición del favorito o valido, es decir, una persona que llevaba los asuntos del gobierno porque contaba con la confianza del rey. En un primer momento, el valimiento estuvo en manos del duque de Lerma, al que veíamos anteriormente en imagen. En 1618, Felipe III se vio obligado a sustituir a Lerma por su hijo, el duque de Uceda. Una de las principales medidas llevadas a cabo por los validos de Felipe III en la política interior fue la expulsión, en 1609, de los moriscos. Este decreto tuvo importantes consecuencias económicas y demográficas, pues más de 300.000 personas abandonaron la península. En 1621 moría Felipe III y le sucedía en el trono español su hijo, Felipe IV. Al igual que su padre, Felipe IV delegó las tareas de gobierno en un valido. En este caso estamos hablando del conde duque de Olivares. Ahora bien, Felipe IV no continuó la política pacifista y pactista de su padre. Su gran objetivo, o más en concreto el de su valido, el conde duque de Olivares, fue mantener la hegemonía política y militar de la monarquía hispánica en Europa. Consciente del gran gasto económico que suponía mantener esa política, el conde duque de Olivares ideó un amplio programa de reformas que recibió el nombre del Gran Memorial y fue presentado en 1624. Este incluía un apartado dedicado al gasto y al reclutamiento militar, la unión de armas. Hasta el momento, la mayor parte del peso imperial había recaído sobre los hombros de Castilla, lo que venía a decir, en definitiva, la unión de armas es que los restantes reinos deberían contribuir tanto en el reclutamiento como en el coste militar, y de esa manera mantener la hegemonía de la monarquía hispánica en Europa. Como es de suponer, la unión de armas no gustó en los restantes reinos de la monarquía hispánica, que trataron de paralizarla en la medida de lo posible. Es más, como veremos más adelante, en un futuro tuvo consecuencias dramáticas en las posesiones italianas, en la corona de Aragón y en el reino de Portugal. Finalmente, la política hegemónica del conde duque de Olivares llevó a la monarquía española a participar en la Guerra de los 30 años. Durante ese periodo, España tuvo que enfrentarse tanto a los protestantes como al reino de Francia, y al mismo tiempo, por haber terminado la tregua de los 12 años, reemprendió su guerra con los rebeldes de Flandes. A pesar de obtener algunas victorias importantes, el tremendo esfuerzo de la guerra, la gran cantidad de enemigos, llevaron a España a la derrota. Las tropas francesas vencieron a los tercios españoles en Rocroi y a partir de ahí todo se torció para la monarquía hispánica. En 1648 tuvo que reconocer su derrota en la guerra a los 30 años y en ese mismo momento también la independencia de los Países Bajos. Posteriormente, en 1659, firmaría la Paz de los Pirineos con Francia, que se convertiría a partir de ese momento en el país más importante de Europa.
Durante el reinado de Felipe IV, los años que van entre 1640 y 1650 suponen una gran crisis para el gobierno de su valido, el conde duque de Olivares. En 1635, Francia declara la guerra a España. Un año más tarde, las tropas españolas amenazan París, si bien en 1638 tiene lugar una ofensiva francesa en el Rosellón. Un año más tarde se produce una victoria española, esta vez en Fuenterrabía. Pero los problemas de Felipe IV no vienen solo del exterior. El 7 de junio de 1640 se produce el levantamiento de Cataluña, reacción al centralismo de la monarquía y a los desmanes de las tropas. Es el llamado Corpus de Sangre que dará inicio a 12 años de guerra. También Portugal se rebela en 1640 y en Andalucía se produce una conspiración un año después. Por si fuera poco, los tercios españoles son derrotados en Rocroi en 1643. Entre 1646 y 1648 son Aragón y Navarra quienes buscan su independencia. También en Nápoles y Sicilia se registran graves disturbios debido al incremento de impuestos y a la leva de soldados. La derrota española en Lens en 1647 preludia la paz de Westfalia firmada un año más tarde. España inicia una larga decadencia al tiempo que la Francia de Luis XIII se sitúa como primera potencia europea. Por si esto fuera poco, la política del conde duque de Olivares y las sucesivas derrotas de España en la Guerra de los 30 años llevaron a la sublevación de Portugal, Andalucía, Cataluña y el sur de Italia. Todos estos territorios volvieron con el tiempo a la obediencia de Felipe IV, salvo uno, Portugal, que en 1668 confirmó su independencia bajo la dinastía de los Braganza. A su muerte en 1665, Felipe IV no dejaba únicamente un reino arruinado y en decadencia, sino también un heredero de solo 4 años, enfermizo y muy débil. El reinado de Carlos II se inició bajo la regencia de su madre, doña Mariana de Austria. A partir de ahí, debido a las carencias físicas y mentales del monarca, el gobierno siempre estuvo en manos de validos. Con el tiempo, el rey también se iba a mostrar incapaz de tener hijos. Por lo tanto, a partir de ese momento, la preocupación tanto en España como en el resto de Europa fue quién iba a suceder a Carlos II en el trono de la monarquía hispánica. Finalmente, a la muerte de Carlos II, estallaba la Guerra de Sucesión Española en el año 1700. Al trono aspiraban Carlos de Habsburgo, al que acabamos de ver hace un momentín en imagen, y que era apoyado por Austria, Inglaterra y Holanda. Y por otro lado, Felipe d'Anjou, al que estamos viendo ahora mismo, que era el nieto de Luis XIV de Francia y que por tanto era apoyado por la monarquía de ese país. La guerra finalizó en 1714 con el triunfo de Felipe d'Anjou, que pasa a ser Felipe V de España y por tanto el primer Borbón que reinó en estos territorios. El siglo XVII es una centuria ocupada por los últimos monarcas de la Casa de Austria. Son los llamados Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. A comienzos del siglo XVII, la monarquía hispana es un poderosísimo imperio con posesiones en buena parte del mundo. Desde la corte de Madrid se gobierna sobre el resto de reinos peninsulares, mientras en la Europa del norte y central son españoles los Países Bajos y el Franco Condado. En Italia, los Habsburgo dominan el milanesado y los reinos de Nápoles y Sicilia. La presencia hispana en África es pequeña, aunque estratégica, con las plazas de Orán y Melilla, además de las Canarias, escala esencial en la navegación hacia América. En el Caribe americano, la expansión española ha conseguido controlar las islas de Cuba y la Española, además de la península de Florida. Ya en tierra firme se han creado el Virreinato de Nueva España, con capital en México, y el del Perú, gobernado desde la ciudad de Lima, fundada en 1535. Por último, en Asia, la presencia española se traduce en la colonización de las Islas Filipinas. Desde 1581 y hasta 1640, el Reino de Portugal se integra en la monarquía hispánica, lo que suma a esta nuevos territorios.
Los navegantes portugueses, volcados en el comercio con Oriente, han establecido numerosas e importantes escalas, como las Azores y Madeira. En África cuentan con factorías en Tánger, Ceuta, Guinea, Accra, Angola y la costa oriental africana. En la península arábiga, los portugueses controlan el estrecho de Ormuz. En la India establecen factorías en Diu, Goa y Ceilán. En Indonesia cuentan con colonias en Siriam, Malaca, Sumatra, Java, Célebes y Timor. Finalmente, la estratégica Macao les abre las puertas de la Gran China. También hay que considerar las posesiones portuguesas en América, una amplia franja costera en Brasil que cuenta con ciudades como Río o Recife. A pesar de poseer tan vasto imperio, estos son años de decadencia y un tremendo desgaste. Durante el siglo XVII se manifiesta en toda su crudeza el derrumbamiento de un imperio forjado a través de conquistas y herencias. España se ve acosada por múltiples frentes en el exterior, incapaz de gestionar los extensos y diversos territorios que conforman la monarquía hispánica. Francia e Inglaterra se perfilan como grandes potencias dispuestas a ocupar el lugar hegemónico que España abandona paso a paso. La culminación de este proceso de descomposición de la dinastía es el acto final de los Austrias, una guerra de sucesión a la muerte de Carlos II, en la que España no tiene sino un papel pasivo ante la avidez de las potencias por controlar las posesiones españolas o por, al menos, evitar que éstas caigan en manos del enemigo. El tremendo esfuerzo realizado por la corona en defensa de los territorios bajo su soberanía dificulta la adopción de reformas en el interior, necesarias ante los graves problemas económicos y políticos que acucian al país. Las reformas son reiteradamente solicitadas por los arbitristas, y la falta de respuesta de los monarcas y sus válidos facilita el enfrentamiento con las oligarquías locales que gobiernan los reinos, opuestas a realizar sacrificios fiscales y a cualquier atisbo de transformación que suponga menoscabo de su poder. Pero si la situación política permite hablar de una crisis continuada en lo político y en lo económico, paradójicamente en el ámbito de la cultura y las artes se asiste a un periodo de esplendor y plenitud. Son los años de Cervantes, Lope, Calderón, Quevedo, Velázquez, Zurbarán o Murillo, entre tantas otras figuras. Estamos en el llamado siglo de oro de la cultura española,